Yo no tengo ninguna relación con la escritura. Es la escritura que tiene relaciones conmigo. En general yo estoy en un estado de disponibilidad y luego estoy en el ómnibus o en la calle o tomando un café y bruscamente hay algo que me incita a escribir. Yo siento que no me pertenece a mí eso, es algo que viene desde fuera o probablemente desde dentro, pero siempre me da la impresión de venir desde fuera, como si escuchase una música. Y a partir de ese momento soy un poco, digamos, el medium de eso. Es decir, Y si tiene razón, y si las ideas no nos pertenecen, sino que nos pasan, esto es, vamos a aprender. Y hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Son tuyas tus ideas? ¿O cómo se produce una idea? Porque entre más le doy vueltas a esa pregunta, más me cuesta creer en la imagen liberal clásica del genio aislado. Ya saben, esta idea tan romantizada del individuo creando él solito, desde sí mismo. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates o incluso Steve Jobs son solo algunos ejemplos, aunque desde materias distintas, del modelo neoliberal del hombre hecho con esfuerzo individual, de productores de grandes ideas que justifican su acumulación de capital y su posición social. Pero ¿será? ¿Será una idea solo el resultado de un genio individual sin igual? Marx, incluso Hegel antes que él, consideraba, al menos en términos generales y desde perspectivas diferentes, que el ser humano no puede pensar desde un vacío individual. Incluso nuestro barbón revolucionario favorito, en la ideología alemana, asegura en su famosa cita que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Entonces, si la conciencia del individuo está determinada por las condiciones materiales en las que existe, las ideas no son solo una aparición en nuestra cabeza, sino que se producen en el desarrollo de una vida concreta, una época, una cultura, una clase social y un lenguaje, todos ellos marcos que preceden al individuo y dentro de las cuales el mismo individuo aprende a pensar. Es más, por ejemplo, el arte de la fotografía. No era posible antes de la cámara. La cámara, entendida como un hecho histórico concreto, que generó un cambio en cómo vemos la realidad, cómo recordamos e incluso cómo documentamos el mundo. Y fue justamente esa transformación la que dio lugar al nacimiento de la fotografía como un arte. No fue un fotógrafo aislado inventando de la nada las condiciones necesarias para la fotografía. Más bien, primero tenía que existir un mundo en el que se pudiera hacer fotografía. Y luego uno podría decir sí, pero quien creó la cámara sí fue un individuo específico. Tendría razón. Bueno, casi. Porque si bien Nicephore Niepce fue el creador del primer dispositivo que funcionó como una cámara fotográfica propiamente dicha, bueno, más o menos, la realidad es que, según la mayoría de historiadores, no existe un único creador explícito de este artefacto, porque se entiende su evolución como el resultado de muchas innovaciones a lo largo de la historia, lo que implica que ese logro solo fue posible porque antes ya se habían dado avances inmensos en la materia. Quizás la pregunta no sea quién tuvo la idea primero, sino qué condiciones hicieron posible que esa idea apareciera. Porque sí, el individuo concreto es necesario para la producción de las ideas, pero no puede separarse de las condiciones concretas que lo hicieron posible a él y a ese pensamiento. El individuo emerge dentro de procesos históricos que lo exceden. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, dijo Isaac Newton, refiriéndose a la producción de su propio conocimiento. Incluso él, siendo considerado uno de los genios más grandes de la humanidad, reconoce que su trabajo descansa sobre conocimientos generados y recopilados por generaciones anteriores. Hasta la idea más original
necesita un suelo histórico sobre el cual apoyarse. El conocimiento es también una herencia colectiva. Pero es que no hace falta irse tan lejos para reconocer el peso de las condiciones históricas en el desarrollo de ideas concretas. El Internet es un ejemplo bastante esclarecedor. Está claro que no surgió de la nada. Para que fuera posible, hay detrás siglos de conocimiento acumulado en matemáticas, ingeniería, computación y muchísimas otras disciplinas. Y luego está la IA, mejor amigo de mamás y papás para generar imágenes y el peor enemigo de los más grandes conspiradores de Internet. Quizás la herramienta más avanzada de la actualidad, resultado de cantidades incuantificables de conocimiento humano acumulado, décadas de investigación científica y enormes infraestructuras tecnológicas. Incluso, pensando en los modelos más avanzados, no serían posibles si antes no hubiesen existido millones de archivos de texto, de imagen, incontables investigaciones y producciones culturales hechas por multitudes de personas. Entonces, me surgen al menos dos preguntas. Si una inteligencia artificial produce una imagen usando miles de millones de imágenes producidas a su vez por individuos diferentes, ¿quién es realmente dueño de esa creación? ¿Puede una sola persona beneficiarse de forma exclusiva de una creación producto del desarrollo colectivo? Si la cámara, la fotografía o el Internet son difíciles de atribuir al resultado intelectual de una sola persona, hacerlo con la inteligencia artificial es prácticamente imposible. Tal vez todos estos son solo ejemplos de algo que la historia lleva siglos enseñándonos, que las grandes transformaciones de la humanidad siempre son el resultado de procesos colectivos mucho más amplios que cualquier individuo particular. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿El individuo simplemente desaparece de la historia? Probablemente no. El hecho de que las ideas no aparezcan en el vacío y que solo sean posibles gracias a condiciones históricas concretas que ningún individuo controla ni construye por su cuenta, tampoco invisibiliza el papel de dicho individuo en la producción de las ideas. Pero tal vez sea necesario empezar a pensarlo menos como propietario absoluto de una idea y más como un punto irrepetible en el que una posibilidad histórica se manifiesta. Tal vez no somos dueños de las ideas, pero sí somos el lugar específico de la historia donde se hacen posibles. Al final del día, si ni siquiera elegimos la época en la que nacemos, ¿qué tan nuestras son las ideas que pensamos? Y tal vez, aún más inquietante, ¿es la historia el único marco que heredamos? Después de todo, también heredamos una cultura que nos enseña lo bello, lo deseable o el criterio del éxito, una posición social que magnifica o disminuye la experiencia vital individual, y también heredamos un lenguaje que estructura la forma misma de nuestro pensamiento. Pero esto será para otro video. Pero por ahora, si les gustó este contenido, me ayudarían un montón suscribiéndose y dejando su like para seguir con este proyecto que lo único que quiere es pensar un poco el mundo con ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.